Muchas gracias a Dios. Amén. Bueno, vámonos directamente a la palabra de Dios. En Isaías, es casi la prédica del domingo. Lógicamente hay algunas variantes, pero nuestras bases bíblicas pueden ser las mismas. E inclusive el tema es el ayuno. Habíamos dicho el domingo pasado, el ayuno, arma eficaz para derribar las acechanzas del diablo. Hoy se llama el tema el ayuno, arma eficaz, cambia ahorita para romper ataduras, amén. Y esto lo vamos a tener como una segunda parte de la prédica del domingo. En Isaías 58:6, si me acompañan en Isaías 58:6, vamos a encontrar un resumen de lo que es el ayuno para Dios, de lo que significa el ayuno espiritualmente. Y entonces vemos en 58:6, Isaías 58:6, dice la palabra de Dios: no es más bien el ayuno que yo escogí, no es más bien, está interrogando aquí, está interrogando Dios, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Ese es el ayuno que quiere Dios para nuestras vidas. Por eso hoy el tema ayuno, arma eficaz para romper ataduras. Lo estoy manejando de forma genérica, romper ataduras. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos que estamos atados a ciertas ataduras, válgase la expresión. Que estamos atados a ciertas cargas de opresión. Que tenemos un yugo de pecado en nosotros. Por eso a veces reaccionamos de alguna manera que no nos gusta, que no le agrada a Dios, y nosotros decimos en el fondo de nosotros, ya no quiero cometer ese pecado, y tu intención es buena, tu intención es real, no hay hipocresía en ello, hermano, lo sientes realmente. ¿Me explico? No sé si te ha pasado a ti o solo a mí me pasa, que quiero cambiar realmente un área de mi vida que está afectando a mi familia, que me está afectando a mí, que puede estar afectando inclusive el testimonio como pastor en una iglesia, que puede estar afectando el testimonio como un hijo de Dios hacia la sociedad. Y yo quiero cambiar, sin embargo, lo que no quiero, eso hago. Cuando vengo a ver, por ejemplo, la ira, cuando vengo a ver, yo ya estallé en una mala actitud. La ira no es mala. La ira dice que es inclusive un atributo del carácter de Dios. Dios sí se ira. Pero dice Santiago que nos ponemos a irar, pero no pequéis. O sea, puedo molestarme, pero no debo de pecar ofendiendo a los demás. Y es ahí donde la concha tuerce el rabo en mi persona. Que cuando vengo a ver, siento ira y esa ira me lleva a pecar, a ofender. Y yo quiero despojar. ¿Y por qué no puedo? Porque hay ataduras. Hay fortalezas en mi casa, en mi vida, que tienen que ser rotas, que tienen que ser destruidas. Amén. Y yo decía el domingo pasado, esas ataduras, esas fortalezas se rompen no solo con oración. Hay fortalezas tan fuertes que necesitas oración, congregación, intercesión, pero sobre todo también ayuno. Y vimos la semana pasada y hoy vamos a ver también ciertos ejemplos de cómo hasta que se ayunó. En el caso de un joven endemoniado, el padre le pidió a los apóstoles de Cristo que lo liberara, y no fue liberado sino hasta cuando vino Jesús, ya molesto porque no habían podido sus discípulos, y ya él lo libera. Entonces los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entre unas cosas dice, es que les hace falta, tienen poca fe, pero también les dice, este género solo con oración y ahí está la clave, hermanos, hoy, y ayuno.
Cuando es la palabra ahí es conjuntiva, es decir, si no haces, queda media las armas. Las milicias tienen que ser usadas adecuadamente y ahí está, ahí redunda, ahí es donde debemos aplicar una verdadera sabiduría de Dios. Regálenme un amén. Amén. Entonces vuelvo a repetirte acá, Isaías 58:6. No es más bien, dice aquí el Padre a través de Isaías, nos está preguntando, le está preguntando a cada uno de nosotros, a través de Isaías nos dice Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, subrayen eso, impiedad, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. A veces estamos oprimidos por las circunstancias de la vida, que no hay dinero, tenemos deuda, mi esposo no cambia, sigue siendo alcohólico, yo sigo siendo neurótico, mi esposa no cambia, no me comprende, etcétera. Y sentimos una carga de opresión. ¿Cuántos lo han sentido? Solo yo, entonces, amén. Qué bueno que puro tranquilo y en paz aquí, ¿no? Dice, y dejar ir libre a los quebrantados. ¿Cuántos no hay veces que llegan con angustia en tu casa y tú le puedes dar una palabra de paz? Estás capacitado para darle una... A veces dice, ve, come, aliméntate, pero no es solo la palabra, también hay que soltar a veces el pollito que tenías preparado para tu desayuno, va para allá. Ahí voy a comer frijolito. ¿Cuántos lo han hecho? Yo sé que muchos. Eso es lo que quiere el verdadero ayuno. Eso no puede decir, voy a hacer ese tipo de ayuno y voy a dejar de abstener. También el ayuno físico, porque eso va a traer en tu vida dominio propio. También el abstenerse de comer, el ayuno físico. O sea, debemos hacer conjuntamente. Pero el verdadero ayuno espiritual es dejar ir a libres a los quebrantados y romper todo yugo. Amén. Amén. Eso es nuestra base. Por eso hoy dice, el ayuno, arma eficaz para romper... ¿Qué cosa? Toda atadura, o para romper ataduras. Amén. Hace poquito vi en un noticiero cómo una persona le robaron su cantón, dicen ahí, su casa, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una persona que trabajó conmigo y yo en una ocasión le pregunté, oye, ¿a qué te dedicabas antes? Era yo cartonero, o sea, ibas a recoger cartones y los vendías. No, cantonero. ¿Qué es un cantonero? ¿Es cancionero? ¿Qué? No, cantonero, robaba yo los cantones. O sea, el cantón es la casa. Y órale, qué bueno que no me lo hubieras dicho antes. No, pero ya estaba bien, ya se había regenerado. Entonces, cantonero, me decías. Entonces, le robaron su cantón, podría decir ahorita. Le robaron su casa y lógicamente lo dejaron frito, lo dejaron desvalijada la casa. Pero yo escuchaba y veía, y ahora que estuve reflexionando sobre la palabra, me vino a la mente eso y empecé a reflexionar que ellos decían que llegaron los ladrones en la hora y el día adecuado en el que no había nadie, en la casa. Llegaron y sabían los tiempos, sabían cómo entrar. Decía la persona que él no había creído que pudiesen entrar porque su casa estaba en medio de una finca, de un terreno, y todo lo alrededor del terreno estaba bardado con una barda bastante alta y bien fortalecida. Entonces él nunca cuidó asegurar su casa de adentro, porque para que entren aquí está difícil. Entonces él salía y echaba llave las puertas de afuera de la barda, pero adentro de su casa no tenía mayor cuidado, los dejaba abierto. Pensando él, o sea, ahí lo que te quiero decir, la confianza, el exceso de confianza mata al gato, ¿no? El exceso de confianza, pensando él que no iban a entrar, era imposible, según él, que alguien pudiera saltar esa barda, poder penetrar, abrir las puertas y sacar sus cosas. Sin embargo, decía mi hija que debo decir, sin embargo, sucedió, le robaron.
Entonces, analizando esta experiencia desagradable que le pasó a otro, gracias a Dios, no a mí, ¿no? Puedo sacar algunas enseñanzas que bien se pueden aplicar de manera espiritual. Bien se pueden aplicar de manera espiritual. ¿Cuáles son estas enseñanzas que nos deja esta vivencia de esa persona que le robaron? Uno, la primera, podemos extraer que el ladrón vigila la casa antes de robar. Porque no es casualidad que haya entrado en la hora y el día en que ellos siempre salían. Y para robar la casa decían ellos que tuvieron que haberse llevado un buen tiempo. Entonces quiere decir que ellos tenían calculado el día, la hora en que se salían y la hora en que volvían a llegar. ¿Cuántos tardaban en alejarse? Y que todos los días era un sábado. Que todos los días sábados, ahí dijeron recomendaciones en el noticiero que recomendaban tener cuidado sobre no estar platicando la salida, o sea, que tuviéramos cuidado con los que estuviesen alrededor, ¿no? Ahí dieron indicaciones. Pero en esto quiere decir que ellos sabían la hora, sabían el día, sabían el tiempo que duraban en volver a regresar, y ellos, creo yo, que con toda la confianza. Hermanos, sin lugar a duda, creo que esto se puede aplicar espiritualmente. También esta situación. El diablo, Satanás, mira, es un ladrón que por excelencia, por naturaleza, ese es ladrón y mentiroso. Amén. Por excelencia. Ahora, este ladrón, este asesino, este mentiroso te está vigilando, hermano. ¿A qué horas entras? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué son tus gustos? ¿Dónde está tu debilidad? Lo decíamos el domingo. Te conoce. Te está estudiando. Te está estudiando. Y él, vamos a ver que en cualquier momento va a acechar. Pero antes quiero llevarte a la palabra. Juan 10:10. Lo vimos el domingo, pero vamos a que repitamos, no importa. ¿Verdad? ¿Cuántos decimos amén? ¿O les aburre? Amén, gloria a Dios. Ya, con eso me tranquilizo bastante. 10:10 dice, Juan 10:10. Digan amén. El ladrón no viene sino. ¿Quién es el ladrón, hermanos? Diablo, Satanás, como quieres decirle. El ladrón no viene sino para hurtar. La palabra hurtar es robar. Y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Aquí vino el diablo a hurtar, a matar y a destruir. Por lo tanto, para que te robe, ¿el diablo es tonto? Para nada. Dice que la serpiente era el animal más astuto, dice en Génesis. O sea, la astucia es parte de una inteligencia. La astucia es parte de un conocimiento. Entonces el diablo no va a ser tonto, el diablo es astuto. ¿Es qué? Astuto. O sea, no es tonto, te va a vigilar, te va a acechar y va a ver qué es lo que te gusta. Si me gusta el vino, pero dentro del trago el alcohol, voy a ser más explícito, el alcohol, pues hay alcoholes que me gustan, alcoholes que no me gustan, o cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos. ¿Y qué crees? Me va a poner en la mesa para tentarme la que más me gusta, o sea, la botella. ¿Sí me expliqué? Si soy mujeriego, promiscuo, me va a poner una muchacha guapa, va a poner algo que me atrae. ¿Estamos acá? Bueno, eso soy yo. Ahora usted les va a poner un muchacho guapo, ¿no? Les va a poner algo atractivo, fuerte, musculoso. Ay, eso sí, amén. ¿No? Entonces el diablo es astuto. Entonces él anda viendo también y vigilándote. No te olvides, anda vigilándote. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Amén. Dice acá esta palabra, subrayenlo, ya lo habíamos también, sed sobrios, o sea, inteligentes, equilibrados y velad. ¿Qué significa la palabra velad?
Ten despiertos, ten pilas, dijeran los colombianos, pilas, despiertos, sobrios, con carácter, pilas, velad, están los ojos bien abiertos, no te confíes, a mí no me va a hacer nada este chancludo, Cristo lo venció en la cruz, y ahí andas tentando y haciéndote el valiente, te va a agarrar y te va a dar una sangolotiza que ahí lo vas a ver. No, hermanitos preciosos, te lo digo por experiencia, no te lo digo porque me lo platicaron, si por eso estoy predicando esto. Ay, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? ¿A quién matar? ¿A quién robar? ¿A quién hurtar? ¿A quién destruir? Ese es nuestro enemigo. Por lo tanto, hermanos, qué bonito, me salgo en la casa y dejo abierto mi puerta. No, te van a robar. Si dejas la puerta abierta al diablo, hermano, te va a robar. Júralo, no lo dudes. Cuando vengas a ver, ya estás destruido, ya estás fuera de jugada. Mira, dice como león, y aquí me gusta porque Pedro usa una metáfora, el león. ¿Y cómo acecha el león? Es sigiloso. No hace ruido, se mete entre la maleza. Vete a ver Discovery Channel o algo así, Animal Planet, no sé. Ahí vas a ver cómo el león va y acecha, se mete en la maleza, en los pastizales y va sigilosamente. Tiene una paciencia terrible. Ahí está, agazapado. No, se puede dilatar horas hasta que vea su víctima, lo escoge. ¿Cuáles escoge? La más débil, las más confianzudas, los venaditos que están más confiados ahí papaloteando, mariposeando, a esos. Y ya cuando ve y está, la paciencia es grande el león. Y ya cuando ve, escoge su ¡fua! Cuando menos lo esperaba. ¿Así actúa el león o no? Pues así actúa el diablo. Ten cuidado, porque si descuidas alguna área de tu vida, pronto te convertirás en presa fácil para el diablo. Amén. Okidoki. Ten cuidado, porque si dejas una área de tu vida, te descuidas, ¿qué estaba haciendo la venadita? Tomando su agüita y pensando que estaba en un lugar, cuando viene a ver el león encima de él. Y ya no hay vuelta. ¿Estamos? Entonces no descuides ningún área de tu vida. No le des cabida al diablo. Amén. Una puerta abierta no es otra cosa que una invitación segura a que te roben. Te destruyen o te matan. Escúchalo bien, una puerta abierta en tu vida, una puerta abierta en tu casa, no es más que una invitación segura a que te roben. Eso es una cosa que vamos a tener. Satanás no entra en tu casa, hermano, menos en tu familia. No va a entrar en tu familia, en tu casa, en tu vida, si tú no le abres la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Escucha esta gran verdad, y esto te lo dice de parte del Señor. El diablo no va a entrar a tu vida, no tiene derecho a entrar a tu vida. El diablo no puede entrar a tu familia, no puede entrar a tu casa, al menos que tú le abras la puerta. ¿Y cómo le abro la puerta, pastor? Pecando, coqueteando con el pecado. No pasa nada. Como el niño que está jugando con el cerillo, con el fuego. No me voy a quemar. ¡Ay! Grita de repente, mamá, ya me quemé. Te lo dije, dice la mamá. ¿Por qué no se lo quitó el fuego? ¿Sí estamos acá? Entonces, hermanitos preciosos, el diablo no tiene ciertos, ya está vencido, pero él, si dejas una rendija, por esa rendija va a entrar. Sin tu permiso, el diablo no puede robarte. ¿Estamos acá? Cuando abres la puerta del pecado, el diablo se mete en tu vida y se mete en tu familia y acaba con ella. Escúchalo. La puerta para entrar, para que tú ¿cómo está loco el pastor? ¿Cómo es que yo le voy a abrir la puerta y le voy a entrar al diablo? Ni que estuviera yo loco. Pues lo hacemos, hermano, tal vez de una forma inconsciente. Cuando tú le abras la puerta a la tentación, al pecado, a la lujuria, a lo que sea.
¿Qué tanto es tantito tomarme una cerveza? Si yo sé que soy un enfermo o tengo problemas con el alcohol, ¿para qué le rasco la panza al gato? ¿Me explico? ¿Me va a rasguñar? ¿Para qué le ando jugando al valiente? Tú le abres una puerta al diablo cuando empiezas a hacer concupiscencia con la tentación. Porque el pecado no es un instante en que surge el pecado. El pecado se gesta. El pecado se da a través de un proceso. Primero la tentación, empiezas a concebir la posibilidad de esa tentación, lo empiezas a ingerir en tu cabeza y posteriormente, para no alargar todo ese proceso, terminamos en cometiéndolo. Recházalo, no le des lugar a esos pensamientos. Ejemplos, Judas. Judas, hermano, yo no me cabe la menor duda que Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, Judas cuando fue elegido, era un hombre bueno. Sin embargo, no fue casualidad que el diablo lo hiciera su cómplice. ¿Por qué? Porque vemos en Juan capítulo 12, versículo 6, Juan 12, 6. Amén. ¿Qué dice Juan 12, 6? Vemos, dice, amén. Dice, pero dijo esto, no porque se cuidara. Bueno, quiero hacer un antes. Le habían dicho, había entrado Jesús a una casa y una mujer derramó un frasco de alabastro de un perfume muy caro a Jesús. Y entonces Judas Iscariote dijo, ¿por qué lo derramaron? Mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Ahí estamos. Entonces dice aquí la palabra. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él ya había dado cabida al diablo. ¿Quién es ladrón? ¿Y el que roba? Hijo del diablo, porque también es ladrón. Entonces Judas ya aquí ya estaba con cacho y cola. ¿Me explico? Entonces, aguas. El hecho que vengamos a la iglesia, que leamos la palabra, que escuchemos a Cristo, a veces eso no nos quita el olor a azufre. Entonces, ahora en Juan 13, 27, acompáñame Juan 13, 27. Mira cómo va progresando el pecado. En Juan 13, 27 dice la palabra. Él entonces, recostado cerca, pero no estoy 25. Y después del bocado, estaban cenando, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, primero sustraía. Y después, ¿qué pasó? Vino a la mente entregar a Cristo por unas monedas de plata. Entonces el pecado va en progresión. Pero te estoy dando un ejemplo de cómo el pecado es la puerta que le abres a Satanás para que entre a tu vida y se destruya. ¿Cómo quedó? ¿Cuál fue el final de Judas? Tú lo sabes. En Hechos dice que se colgó, cayó de cabeza y se partió en dos y sus vísceras quedaron desparramadas allí. ¿Estamos acá, hermanos? Y así podemos hablar de Ananías y Zafira. Ellas mintieron al Espíritu Santo, sustrajeron del precio de una casa que había prometido dar a Dios. Pedro le dije, ¿por qué sustrajeron esto? Y al instante Ananías quedó muerto. Y al rato llegó su esposa y también muerta. Pelaron los dos, murieron los dos. ¿Por qué? Porque le dieron cabida al diablo en el sentido de engañar al Espíritu Santo. Si esas cosas son tremendas, hermano, ahora ¿qué será aquellas que verdaderamente con todo conocimiento y causa abrimos la puerta? Por eso el diablo no te va a perdonar, hermano, te va a deshacer. Entonces la puerta que entra, que abre, o la puerta que se abre es a través de la llave del pecado. Amén. Si mantienes la puerta del pecado cerrada, el diablo no podrá hacerte daño. Escúchalo. El diablo ya no tiene ni parte, ya no tiene ni poder, ya no tiene nada contra ti. Pero si tú se lo das, él lo toma.
Si tú cierras la puerta, hermano precioso, del pecado, el diablo ya no te puede hacer nada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice, Primera de Juan, perdón, estoy mal. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Subraya, practica, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Vuelvo a repetírtelo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Recuérdalo, al que no está en pecado, Jesucristo lo protege. El que no practica el pecado es protegido por Jesucristo. Contrario sensum, si tú pecas, le abres, te quitas de esa protección, te quitas de ese manto protector, de esa cobertura que Dios te da a Jesucristo y te pones en una posición totalmente falible, totalmente en actitud de ser destruido por el diablo. Tercer punto que podemos aprender: el que no cierra la puerta lo vuelven a robar. Si tú ya te robaron y no tienes cuidado, ya te dije, si tú cierras la puerta, el diablo no tiene nada que hacer. Pero si por el contrario sigues confiando, sigues abriendo la puerta, sigues en pecado, pecas y no hay un verdadero arrepentimiento, entonces es tanto como que tú sigas abriéndole la puerta al diablo para que siga entrando, destruyendo y robando tu vida. El ladrón entra, te roba y se va. Pero si ve que la puerta está abierta, vuelve a regresar. Mira, me decían ahí en ese cuento en esa historia que nos platicaron, que los ladrones hasta dejan marcada la casa para volver a entrar. ¿Sabías eso? Que cuando ya robaron una casa, lo dejan hasta marcada, señalado, porque van a volver a regresar. ¿Tú crees que el diablo ya te robó, no va a volver a entrar? Va a volver a entrar. Y dice Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo 12, 45. Dice la palabra: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, se subraya eso, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor, subraya la palabra peor, que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si te habían robado tu tele y no sé, tu estéreo, ahorita van a robarte hasta la cama. Amén. Porque ya conocieron mejor. El postrer estado va a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, conozcamos bien a nuestro enemigo, conozcamos bien cómo actúa. Si te aseguras de cerrar la puerta del pecado, el diablo no podrá volver contra ti, contra tu casa, contra tu familia. Ya no puede. Si te aseguras, ok, pecaba, pero ahora me arrepiento. Y ¿cómo puedes tú cerrar la puerta del pecado cuando yo la habías abierto? Con el arrepentimiento, hermano. No hay otro. Pídele a Dios que verdaderamente haya tu corazón un corazón arrepentido y confiesa tu pecado, y Dios, que es infinitamente en misericordia, grande, infinita en misericordia, Él te cerrará y ayudará a que cierres la puerta de tu hogar, la puerta de tu vida, la puerta de tu familia, para que el diablo no mate, no hurte, no destruya, ni hurte, mate o destruya. Amén.
Si verdaderamente, hermanos, nosotros decimos, amo a mis hijos, yo no sé cómo amo tanto a mi hijo, pues una forma de amarlo verdaderamente es que tú no le abras la puerta al pecado, al pecado, al diablo. Porque el diablo no solo va a destruir tu vida, primero va a destruir a tu familia, luego a tus hijos y por último tal vez te destruya a ti. No se te ocurra retroceder en el camino de la fe y volver al pecado, porque la consecuencia será 7 veces más grave. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 20. Amén. Ciertamente, dice la palabra, ciertamente, o sea, está explicando aquí la palabra, no queda duda, es cierto, dice la palabra. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si una vez que Dios ya te limpió, ya no seamos como los puerquitos. Los puerquitos ya fueron bañados, limpiados, y dice que el puerco regresa otra vez al lodo, a ese lodo cenagoso. Ya no. Si regresas tu estado postrero, llega a ser peor que el primero. Más te hubiese valido no haberme conocido, dice la palabra de Dios. O sea, el estado postrer llega a ser peor que el primero. Entonces cierra la puerta. Amén. Ahora, yo te puedo decir que nadie en su sano juicio puede decir, yo cómo le voy a abrir la puerta al ladrón, cómo le voy a... Pero hermano, tal vez de una forma inconsciente, pero a veces nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta espiritualmente, estoy hablando, y también físicamente. A veces por nuestra ignorancia, por nuestro exceso de confianza, somos nosotros los que directamente le abrimos la puerta al diablo para que llegue y destruya toda nuestra familia. Amén. Nadie tiene la intención manifiesta, escribí acá, nadie tiene la intención manifiesta de alojar al diablo en su casa. Pero eso es lo que sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos. Amén. Exactamente. Vengo a... ¿Quién? Yo, diablo. ¿Qué quieres? Vengo a robarte. Entre usted, pase usted. Nadie conscientemente lo hace, estoy seguro que no. Pero inconscientemente, por ignorancia, por desconocimiento, por exceso de confianza, tú mismo lo estás metiendo. Yo mismo lo estoy metiendo. Y al rato, cuando ya destruyó, hizo un desastre ahí, desastre ahí adentro de la casa, le decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y dónde estaba, Señor? ¿Por qué no me ayudaste? Pues Él estaba ahí donde está siempre, con los brazos abiertos, esperándote. Pero uno es el que, con nuestra necedad y con nuestra falta de intimación con Él, abrimos a la puerta de la tentación y con ello al pecado, y por lo tanto a través de ello el diablo entra a nuestra casa a robar, a matar y a destruir. ¿Quedó claro eso, hermanos? Entonces el pecado hay que romper con esas ataduras. Estoy acá. No, pues a veces queremos atacar el efecto, pero no vemos la causa. Cuando tú vas a apagar un fuego, yo he visto que ahorita se quemaron unas pacas de pastura ahí en el rancho de mi tío, el chismoso, ¿no? Se quemaron, eran como unas 200 pacas, y viene la gente y le avienta agua. Como era poca agua, en lugar de que se apagara, se encendió. Y le estaban echando el agua en las llamas. ¿Y dónde tenían que echar el agua? En las pacas. ¿Sí me explico? Mojar las que no se habían quemado. Ya las que estaban ardiendo, pero yo mojo las que ya no, para que ya no agarre más el fuego. Atacar la causa del fuego, no el fuego. A veces nos pasa así lo mismo. Estamos atacando el efecto, la llama, pero no el origen, no la causa. ¿Dónde está esa causa? Por eso hoy Dios nos está enseñando. Mira la consecuencia del pecado.
El pecado es muerte, el pecado es robo, el pecado es destrucción. ¿Estamos acá? ¿Cómo se llama el tema? El ayuno, arma eficaz para romper ataduras. Pero tienes que ver cuáles son esas ataduras. Tienes que ver dónde nosotros mismos le estamos abriendo la puerta al diablo. Estamos acá y una vez hecho esto, nos vamos a, ojalá nos alcance el tiempo. En Jueces se menciona una batalla que lo tomé también el domingo pasado. Una batalla entre los israelitas, el pueblo de Israel, con una de sus tribus que eran los benjamitas que vivían en Gabá. ¿Y por qué? Porque había una fortaleza de pecado muy fuerte. En este caso era una fortaleza de pecado en el ámbito sexual. ¿Sí? Estos gabaítas que eran de la tribu de Benjamín eran promiscuos y perversos en el ámbito sexual. Entonces, te lo voy a parafrasear. ¿En qué consistió el problema? Primero que nada, el planteamiento del problema. Este señor, había un levita que había hecho un gran viaje con su concubina y llega a Gabá y ya estaban cansados y tocan la puerta y un anciano justo le abre la puerta para que queden a cenar ahí y estaban cenando, estaban gozosos, contentos, cuando de repente tocan la puerta y quedan un grupo de hombres perversos, dice la palabra, y le dicen, ¿sabes qué? Te lo leo ahí rápido, Jueces capítulo 19, versículo 22, dice, pero cuando estaban gozosos, ya no voy a ver la palabra porque si no voy a tardar mucho, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, remarca la Biblia, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conocer en la Biblia es para que tuviesen relaciones sexuales. Te lo dice esa misma palabra, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, te lo voy a leer con esa misma parte, pero en otra versión, mira qué dice. Cuando todos estaban muy contentos, unos degenerados, ¿unos qué? Rodearon la casa y dando golpes en la puerta, dijeron, saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. ¡Wow! Degenerados. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el anciano? No, ¿sabes qué? No pueden hacer con él. Él es un levita, es un siervo de Dios. Mira, te doy mi hija que es virgen, te saco a la concubina si quieres, pero contra él no hagas nada. Al final de cuentas, hermanas preciosas, la historia dice que tienen relaciones con ella y con la concubina a tal grado desde la noche hasta el amanecer, dice la palabra, estoy parafraseando, que llega al punto que la mujer muere. Entonces este hombre dice que lo fue a levantar, le habló y ella no contestó. Lo subió a su mula y cuando se dio cuenta ella ya había muerto. Entonces él desgarrado, creo yo, no lo dice la palabra de esa forma, pero creo pues es su concubina y lo destrozaron, la forma vil. ¿Qué había ahí? En esa ciudad había una fortaleza de pecado. ¿De qué tipo? De una fortaleza de pecado sexual. Entonces dice la palabra, ¿cuál fue la actitud del levita y las consecuencias? Entonces Jueces 19, 29, 30, Jueces 19, 29, 30 dice, y llegó a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Entonces acá, él de protesta, parte a la concubina con un cuchillo en 12 partes y lo manda a cada una de las tribus como protesta. Entonces eso para el pueblo de Dios era un sacrilegio. Entonces se reúnen, hacen cabildo, hacen consejo y hablan. Y dicen, ¿sabes qué? Hay que pedirle a estos incircuncisos y eran hermanos porque era de la tribu de Benjamín, que se arrepientan y que subsanen. Pero ¿sabes qué dijo? No, nosotros estaban en pecado y ¿sabes qué? No nos humillamos. Y si quieren pelear, aquí estamos. El pecado, el diablo es necio, el diablo te va a traer más consecuencias. Si tú no te arrepientas, la consecuencia ya lo vimos que va a ser 7 veces más grave.
¿Y qué quería el diablo? Endurecer de sus corazones para que hubiera una guerra. Y un problema de una persona se volvió, escuchen, una guerra nacional. ¿Estamos acá? ¿Qué se volvió? Una guerra nacional. O sea, hagan de cuenta que está peleando todo México con Chihuahua. ¿Sí me expliqué? Por la culpa de un grupo de perversos. Cuando más pecas, más fuerte se vuelve la fortaleza de maldad en ti. Cuando más pecas, cuando pecas cada vez más y no te arrepientes en su debido tiempo, esa fortaleza se va haciendo cada vez más grande y más fuerte hacia la maldad. Y en Jueces 12, 1, 2 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beersaba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, es decir, 4,000 guerreros. 400,000 guerreros iban a pelear. Escúchalo bien, en el versículo 20, 17, Jueces 20, 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. ¿Cuántos eran los que iban a pelear, los que estaban en contra de Benjamín? 400,000. ¿Contra cuántos iban a pelear? Mira qué dice Jueces capítulo 20, versículos del 15, luego nos vamos al 19, 21. Dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Amén. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Es decir, ¿cuántos eran los de Israel que iban contra Benjamín que había pecado? 400,000. ¿Cuántos hombres eran los que tenía Benjamín para pelear contra los 400,000? 26,000. En la primera batalla, solo en la primera batalla, pelean los benjamitas con los israelitas, y ¿sabes qué pasó? Ganó Benjamín. Ganó el pecado. ¿Y cuántos muertos hubieron? 22,000 muertos. Pero se reúnen nuevamente los israelitas y lloran y claman a Dios: ¿qué está pasando? ¿Cómo estos incircuncisos pecadores perversos nos van a matar? Y se van otra vez a luchar. Y en la segunda batalla, ¿qué crees? Les vuelven a pegar, les vuelven a dar. En Jueces 20, 34, perdón, 20, 24, 25, Jueces 20, 24, 25 dice: por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Ya llevaban ¿cuánto? 40,000 hombrecitos muertos, perdiendo la batalla en el primer día y en el segundo día. ¿Quién había ganado? El diablo, los perversos, los malos. Pero aquellos se habían congregado, o sea, se habían unido. La congregación, así como estamos ahorita, es parte de arma de una milicia. ¿Habían orado o no? Le habían pedido a Dios que les ayudara. Y por último, ¿qué pasó? Ya estaban destruidos. Entonces en el versículo 34 dice: y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. La batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba. Entonces en el 35, 20:35 dice:
y derrotó Jehová a Benjamín. A Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Hasta cuándo lograron ellos? Ya no lo puse acá, pero lograron hasta que ellos no solo oraron, consultaron a Dios, se intercedieron, sino además ayunaron. Amén. Cuando ellos ayunan verdaderamente, es cuando entonces Dios, si te das cuenta en el versículo 35 dice la palabra, y derrotó Jehová a Benjamín. Subraya eso por favor ahí, hermano, si tiene la Biblia, si no apúntalo a un lado. En el versículo Jueces 20:35, el que derrotó no fue Israel. Cuando ya ayunaron, fue el mismo Dios, dice acá Jehová, lógicamente usando la fuerza de los israelitas. ¿Cuánto? En un solo día, hermanos, mataron a 25,000 benjamitas. ¿Cuántos eran? 26. ¿Mataron cuántos? 25. ¿Cuántos quedaron? 1,000. Ahí perdieron la batalla. Entonces, hermanos, yo te invito hoy que tú vas a ganar la batalla de esas ataduras, romper todo yugo, ser libre de todo quebrantamiento a través no solo de la oración, congregación, intercesión, sino además agrégale a todo ello, hermano precioso, yo te invito hoy que ayunes. No solo el ayuno físico de no voy a comer hoy, de 6 a 6 o 3 días, no, el ayuno que te habla Dios, el ayuno que dale al pobre, ayúdale al pobre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios, o sea, vas a ayunar, pero empieza a buscar también hacer la voluntad de Dios en tu vida, cumplir con sus mandatos, decretos, estatutos. Y ese ayuno, hermano precioso, te va a dar la victoria. Por último, ¿qué aprendemos de esta lección de Jueces? 3 cosas nada más te lo voy a dictar. Primero, que nadie enfrenta una fortaleza de maldad sin sufrir una oposición. El diablo cuando se ve y que tú vas a ir en contra de él, no va a decir, ya me rindo. Él te va a atacar con todo, hermano. Siempre vas a encontrar oposición cuando quieras derrotar una fortaleza, romper con un yugo espiritual, romper con una atadura. Siempre vas a encontrar oposición. ¿Y sabes quiénes son a veces los más cercanos a ti? Empiezas a ayunar, míralo, sí cómo se porta y ya está ayunando. ¡Ja! ¡Qué risa me da! Primero que se comporte bien y que cumpla. El diablo, salte de aquí, Satanás, dile. Amén. No, aunque porque me dicen, sí que la semana pasada estabas tomando trago, me gritaste, me ofendiste. Salte de aquí, Satanás, por eso estoy ayunando. Pero él no lo va a entender, pero tú sí en el espíritu. Amén, hermanito. Vas a encontrar oposición. Romper una fortaleza espiritual no va a ser fácil. Como no fue, perdieron 40,000. ¿Cuál fue el costo de esos israelitas para obtener la victoria? 40,000 hombres de espada perdieron la vida por lograr la victoria. Vas a sufrir, vas a tener que vencer a veces a tus propios familiares. ¿Estamos acá? A veces hasta tus propios hermanos de la iglesia son los que te están echando palo ahí. Ay. No, mentira, no en esta iglesia, no, en otra. Ya voy terminando. Nadie, segunda enseñanza, nadie puede, escúchalo por favor, hermanito precioso. Esta es mi conclusión. Nadie puede vencer una fortaleza de maldad sin la ayuda de Dios. No te creas tan mal. Hoy sí no tomo. Voy a ir a esa fiesta. Pero mi voluntad, mi fuerza de voluntad es grande. Ya se lo prometí a mi mujer, ya se lo prometí a mi hija. ¿Y qué vas a hacer allá, hermano? Primero, sé sabio con la palabra de Dios, sé sabio, no tientes al diablo. Tú lo vas a ir a buscar. Y cuando venir a ver, pongoch, bien bolo, llegar a tu casa. Es que no quería yo, no querías, pero fuiste. ¿Cómo le hago? En oración y ayuno. Padre, ayúdame. ¿Y sabes quién te va a dar la victoria? Dios. No solo Dios te va a dar la victoria, sino Él va a luchar tu batalla. Él va a luchar la guerra que te corresponde. Y Él te va a entregar en tu mano la victoria. ¿Cuántos decimos amén?
Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo fe en que Él nos va a dar la victoria. No lo traté. Yo por años, hermanos, he tratado de luchar con debilidades que tengo en mi carácter. Por años, hermano, y te lo digo en serio, y no he podido. Porque me doy cuenta al final del tiempo que lo he querido vencer con mi fuerza de voluntad. Que no es mala, que es muy buena fuerza de voluntad, muy buena fuerza de voluntad, pero no me ha servido para nada. Para lo único que me ha servido es para confundirme y echarlo a perder una, otra y 1000 veces más. Es Dios el que va a luchar con nosotros y solo ahí vas a tener la victoria. No se puede sin Dios. Incluye a Dios en tu batalla. Amén. Y por último, nadie puede vencer una fortaleza de pecado sin las armas correctas. Amén. Sin las armas correctas. Y aquí es donde viene Jueces capítulo 20, versículos del 26 y 35. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, fueron a la iglesia, se congregaron a la casa de Dios, lloraron, o sea, se arrepintieron y se sentaron allí en presencia de Dios. En la presencia de Dios ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Hasta que ayunaron. ¿Qué pasó en el 35? Y derrotó Jehová a Benjamín. ¿Damos un aplauso a Dios? Amén. Se congregan, lloran, se postran, entregan ofrendas, hacen todo eso más ayuno. ¿Y qué pasó después de ello? La victoria. El ayuno es una arma eficiente y eficaz para derrotar toda atadura, desatar toda atadura que se ha levantado contra el conocimiento y contra la obediencia de Cristo en tu vida. Amén. Así que hoy, hermano, es el día que yo te invito, hermano precioso, hermana preciosa, que verdaderamente tomemos el ayuno como un arma de la milicia. Yo voy a orar y voy a estar orando y oren ustedes por su pastor para que terminando esta serie de prédicas del ayuno podamos entrar en un proceso de ayuno, en un periodo de ayuno tanto espiritual en la palabra de Isaías como también físicamente, corporalmente. ¿Estamos aquí? Bien, bueno, entonces damos gracias a Dios por esto. Yo te invito que no te alejes de Dios y Él siempre te dará la victoria. Amén. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro en acción de reverencia. Padre bendito de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, que nos anima, Señor, así como a veces nos confronta y nos redarguye. Hoy esta palabra nos da fortaleza para seguir, Señor, porque nuestra fe es aumentada al saber, Padre, que cuando tú ves un corazón arrepentido, un corazón constricto y humillado, tú no lo desechas, Señor. Tú lo tomas en tus manos y lo pones en el hueco de tu mano y lo cubres con tus alas poderosas, Señor. Y tú lo invitas a que haya un arrepentimiento genuino, Padre, para que la unción, la guianza, el poder, la enseñanza, la dirección del Espíritu Santo caiga en ellos, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que esa unción, esa dirección, Señor, ese fortalecimiento que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar, recaiga sobre esta iglesia, Señor. Esta iglesia en la unidad de la fe, por los que hoy estamos aquí reunidos. Yo no sé, hermano, si tú requieres de esto, si tú necesitas, pídeselo ahí donde estás sentado a Dios, que Él te ayude, que nos dé la sabiduría, la capacidad, ese don de discernimiento de espíritu, para saber verdaderamente cuáles son esas causas que nos impide tener una paz, tener una prosperidad espiritual y por qué no también material en nuestras casas, Señor. Ahí, hermano, pídele tú a Dios, pídele a Dios que te revele cuáles son esos pecados, cuáles son esas puertas que tú le has abierto al diablo y por las cuales ha entrado para robar, para destruir y para matar cosas en tu vida, hermano precioso. Ayúdale, pídele ayuda al Espíritu Santo para que puedas tú ser revelado y puedas detectar esos errores
y puedas tener un corazón arrepentido y de esa manera pedirle a Dios y al Espíritu Santo a través de las armas de la milicia que podamos ayunar, orar, congregarnos. Si quieres llorar, arrepentirte, interceder, esas armas que son poderosas en Dios para que de esa manera Jehová luche nuestras batallas y nos entregue la victoria. Te doy gracias pues, Señor, por todo ello, sabiendo, Padre, que tú vas a escucharnos, sabiendo que tu oído está inclinado para oír nuestras peticiones, para oír nuestro clamor. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Dios me los bendiga grandemente, hermanitos preciosos. Nos retiramos de este lugar, mas no de la presencia. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo. El sábado, aquellos que estamos en el curso, hagan su tarea, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios también por este servicio con una alabanza. Nos retiramos y salúdenme a sus espositos, a sus espositas, a sus familias. Y los seguimos invitando a esta iglesia ya para empezar a regularizarnos ya en tiempo y forma, poder empezar también ya con las unidades de fe y empecemos a darle vida nuevamente a todo esto y no vamos a permitir que el diablo a través de este coronavirus nos robe nuestra congregación, nos robe el estar juntos y ayudarnos como un cuerpo de Cristo bien concertado. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Hasta la próxima.